Muy buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Damos la bienvenida a este encuentro de expertos para discutir temas asociados al liderazgo, a equipos altamente eficientes, a la actualidad de las empresas, impacto de la tecnología y lo que consideramos como la inteligencia artificial en las organizaciones. Para eso tenemos o contamos el día de hoy con un grupo de expertos y quiero darles paso para que se presenten, para que nos cuenten esa concepción sobre la que vamos a hablar hoy y pues más adelante vamos con las preguntas. Javier, por favor, buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? El tema de liderazgo es algo que está ahorita moviéndose muy fuerte y tenemos algunos conceptos cerrados sobre ellos. A veces pensamos que simplemente es tener un grupo de personas trabajando en un mismo proyecto, pero lo que realmente tenemos que ver es que debe ser la suma de las partes y cómo ellas coordinan, confían y principalmente se compenetran para alcanzar un beneficio o un objetivo común. Muchas gracias, Javier. Leonardo, por favor, buenas Muy noches. buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Hoy vamos a tratar de hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la parte de liderazgo y cultura organización de las compañías. Es un enfoque supremamente importante, ya que si queremos tener organizaciones altamente efectivas, ese es un punto neurálgico que debemos tocar, que debemos asumir y que debemos determinar cómo lo vamos a desarrollar para que obviamente tengamos unos excelentes resultados. Gracias, Leonardo. David, buenas noches. Por favor, cuéntanos. Hola, buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Sí, es así. Efectivamente, hoy en día el tema del liderazgo es un tema muy importante, el cómo se capacita y cómo se guía al equipo de trabajo, ¿no? Que todos hagan parte de una organización y que ayude su equipo de trabajo, ayude su potencial humano, sea capaz de guiar o sea capaz de llevar a esta organización a otro nivel. Y todo esto se hace es mediante el liderazgo. Entonces, está muy, está muy intrínseco en el tema, pues la cultura organizacional, la inteligencia artificial y el trabajo en equipo. Cómo trabajando en equipo podemos llegar a tener excelentes resultados. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Y pues digamos que ya dando inicio a nuestro panel y entendiendo que esos equipos de alto rendimiento son equipos que están muy compenetrados con su misión y saben el qué y el por qué de las cosas que hacen y a qué le apuntan dentro de la organización, que es uno de los factores comunes que se busca en todos los integrantes de los equipos, es el entender para qué hace cada una de las labores que desarrolla, ¿cierto? Entonces, en este sentido, ¿qué impacto tiene ese liderazgo de alto rendimiento frente a la toma de decisiones en cada una de las organizaciones? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Entendiendo que eso va a tener aspectos que van a cambiar y van a afectar diferentes sectores dentro de la misma organización. Por favor, Javier. Bueno, Andrés, yo creo que lo importante acá es entender cómo el equipo de trabajo pues, nos va a ayudar a potenciar ciertos temas, ¿no? Yo creo que lo primero ahorita que ha llevado a dar la tecnología es en un incremento abrupto de la creatividad de los integrantes del trabajo. Entonces, ahorita vemos que hay una lluvia de tormenta de ideas, se generan propuestas novedosas, se genera un cambio en el clima, hay más confianza entre los colaboradores porque ellos mismos están exigiendo cada vez más, son más participativos, interactúan más con sus pares, ya sea por los medios tecnológicos o buscan algunos tipos de reunión. Y eso mismo ha llevado a que ellos desarrollen mucho más una proyección propia, una individualidad de ellos, no individualismo, sino individualidad porque quieren mostrar sus habilidades, quieren sobresalir en su campo. Entonces, ha potenciado muchísimo esa forma. Entonces, considero que este desarrollo de la individualidad ha fomentado la participación y ha creado equipos que tienen una mayor posibilidad de creatividad para atender las situaciones que se les presentan. Muchas gracias, Javier. Por favor, Leonardo, ¿qué tienes que decir? Bueno, Andrés, digamos que para que un equipo tenga un alto rendimiento es base fundamental el líder.
cómo tenemos esa posición de liderazgo, no solamente partiendo de lo individual, como lo dice Javier, sino también esa cabeza visible que tenemos entre el grupo. De ahí que los líderes sean como los entrenadores de ese grupo de trabajo. Si lo comparamos, digamos, con un equipo de fútbol, ¿sí? Hacemos esa similitud, ¿sí? Vemos como un equipo de fútbol tiene un entrenador y él es su líder y los va entrenando para que obviamente tener un resultado óptimo en la cancha. En las organizaciones debe ser exactamente lo mismo. El líder va entrenando a sus integrantes del grupo, los adiestra para que obviamente ellos tengan un mayor potencial de desarrollo de esas habilidades y tengamos los resultados esperados. De ahí la base fundamental de ese liderazgo. El líder debe ser una persona que escuche, que entienda, que confíe en su grupo de trabajo, que le dé todas las herramientas necesarias para que sus integrantes potencialicen sus habilidades y las sepan desarrollar, que defina las metas específicas y que obviamente esas metas sean medibles, tenga una comunicación y un entendimiento óptimo con sus integrantes, tenga un pensamiento positivo, obviamente con relación a lo que están enfrentando. Por más difícil que sea la circunstancia, siempre ese pensamiento debe ser positivo para impulsar y motivar y sacar lo mejor de cada uno. Entonces yo creo que esa es parte fundamental, esa persona, esa figura, ese líder, para que un equipo tenga y desarrolle un alto rendimiento. Leonardo, muchas gracias. David, por favor. Entonces, en cuanto a la orientación de la capacidad de liderazgo que debe tener el líder para poder guiar a sus equipos de alto rendimiento, debemos tener en cuenta pues diversos factores, ¿no? Como son pues en este momento la introducción de la tecnología, de las nuevas tecnologías de la información, de la cultura organizacional, que todos estos factores nos ayudan a potencializar a nuestros equipos, a que lleguen a resultados medibles de excelencia. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hace ese líder. Todo el peso, casi que todo el peso cae sobre el líder. Y depende de él es dividir este peso en su equipo de trabajo. A partir de cómo lo divida y de cómo gestione esta responsabilidad, el líder es como un equipo de trabajo va a llegar a ser un equipo excelente, de alto rendimiento. Muchas gracias, David. Claro que sí. Vemos que esas intervenciones son muy valiosas frente a que se determinaron capacidades individuales y de equipo para ser desarrolladas. Hablamos de la individualización, la cabeza de equipo, el entrenamiento y la sinergia positiva. Vemos que son elementos significativos y que deben sí o sí estar presentes en el ejercicio de liderazgo y lo podemos evidenciar en los equipos de alto rendimiento. Entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son esas ventajas o desventajas que nos pueda presentar el ser líderes de un equipo de alto rendimiento de empresas que están bien posicionadas o mal posicionadas? Podemos ser unos equipos de muy buen rendimiento en una empresa mal posicionada o de un excelente rendimiento en una muy buena, bien posicionada. Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas y desventajas del liderazgo de los equipos de alto rendimiento? Javier, por favor. Bueno, yo, Andrés, considero que a veces creo que puede ser desventaja más que todo. Claramente el trabajo en equipo tiene grandes virtudes, pero pues tiene sus inconvenientes. Entonces, las organizaciones que tienen grandes equipos de trabajo pueden llegar a presentar falla donde los miembros del equipo no tengan la suficiente preparación. Esto nos va a generar como desconfianza, porque el equipo de trabajo depende el uno del otro. Y si alguno de los integrantes no tiene la suficiente preparación para estar en ese equipo, va a haber un ambiente de desconfianza y eso va a ser perjudicial. Normalmente, debido a esto, pues se surge un miedo a la crítica. Entonces, si bien es cierto que en los trabajos en equipo la gente se apoya normalmente, siempre va a estar ese miedo a que nos estén criticando. Entonces, pues creería que es más ese tema, son temas donde la disparidad de preparación puede generar afectar negativamente al equipo de trabajo y pues traer consecuencias que no queremos ver,
futuro dentro de nuestros equipos. Muchas gracias. Leonardo, por favor. Bueno, Andrés, yo creo que una de las ventajas grandes que podemos encontrar en equipos de alto rendimiento, obviamente es que las personas que están allí son personas que se han potencializado en sus habilidades. Prácticamente podemos estar hablando de equipos autodirigidos, son personas que son capaces de tomar decisiones, obviamente sin pasar por las decisiones que toma el líder, pero que son conscientes las decisiones que sirven para el equipo de trabajo. Entonces los equipos de alto rendimiento, digamos que van a tener esa posibilidad de, de, de tener esa facultad o esa habilidad para hacer ese tipo de actividades. Sus miembros tienen la capacidad de, obviamente, de no esperar a qué decisión tome el líder, sino que obviamente ellos como que promueven también las actividades, promueven las acciones, dan ideas, aportan en la evolución del equipo de trabajo. Y que obviamente digamos que cuando todos los integrantes están en ese punto, obviamente la potencialidad del mismo grupo hace que se destaque ante los demás. Pero a su vez una de las desventajas que va a hacer, digamos, una intervención corta, las desventajas, porque realmente no queremos que un equipo de alto rendimiento tenga desventajas, obviamente porque no sería alto rendimiento, pero sí digamos que se puede haber afectado cuando uno de los integrantes no está como en ese feeling, por llamarlo así, ¿sí? No está expresando todas sus habilidades, se está conformando con lo que le dicen o con lo que sus otros compañeros realicen. Entonces como que trata de ir a la par, el integrante trata de ir a la par, pero digamos que muy someramente, ¿sí? No tiene esa chispa de generar ideas, de generar participación, de estar a la vanguardia de lo que se requiere o necesita el equipo de trabajo. Entonces digamos que cuando tenemos integrante de eso, obviamente ya el equipo no sería alto rendimiento, si ya su rendimiento sería bajo. Entonces digamos que esa sería una de las desventajas. Pero como les mencioné, el equipo de alto rendimiento es aquel que ya sobrepasa todas esas barreras y potencializa todas sus habilidades. Leonardo, muchísimas gracias. David, por favor. Bueno, entonces, tener equipos de alto rendimiento, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda, o qué ventajas tiene. Eh, Tiene ventajas en cuanto a que potencializa las ventas. Por ejemplo, si son un equipo de asesores y están todos conectados, pues van a potencializar las ventas de su empresa. O si es un equipo de un departamento de desarrollo tecnológico, van a potencializar el desarrollo de sus ideas, van a potencializar el desarrollo del departamento en donde estén. Esta es una de las ventajas. Entonces, una de las ventajas también orientadas a la inteligencia artificial es que les va a permitir tener un desarrollo mayor porque apropian esta tecnología y la comparten entre ellos. Y de igual forma, en cuanto a la cultura organizacional, la misma cultura organizacional, independientemente de que ellos tengan o provengan de una cultura distinta, que sean de distintas poblaciones o temas por el estilo. Entonces, esto que ellos compartan todos estos temas va a hacer que se potencialicen, ¿sí? O sea, todos estos temas en conjunto van a llegar a consolidar equipos de alto rendimiento. En cuanto a las desventajas que se pueden tener en equipos de alto rendimiento es que dependan mucho de la tecnología. El depender mucho de la tecnología también puede afectar, porque, porque entonces en dado momento de que les falle el sistema, en dado momento de que les falle algún tema, van a quedar van defensos. Entonces, es bueno implementar la tecnología, pero tener también planes B en caso de que tengan que desarrollar algún tema o en caso de que deban dar soporte de una u otra forma. ¿Listos? Y también el tema de trabajo en equipo orientado a la cultura tiene desventajas por el mismo tema de que puede que vengan de distintas culturas y al chocarse en una misma empresa y que les exijan, por ejemplo, relacionarse, entonces va a haber este tema de que pueden chocar y pueden llegar a tener conflictos los cuales el líder debe tener la posibilidad o debe tener el conocimiento para poder manejarlos y para poder hacer que ellos a través de esta diferencia, a través de este choque, crezcan en su tema personal y crezcan también en su desarrollo profesional.
Entonces, el tema también es convertir estas desventajas que se van a presentar en cualquier momento en oportunidades. David, muchísimas gracias, claro que sí. Entonces, teniendo en cuenta esas intervenciones, es de destacar que la curva de aprendizaje de cada uno de los integrantes de un equipo o de una organización no es la misma. Entendido esto como el tiempo que nos demoramos para entender o una instrucción o el funcionamiento de un proceso que nos permita tomar decisiones con prontitud o agilidad. La diferencia de la preparación de los integrantes, bien lo mencionaba Javier, es eso, es un elemento muy importante y hoy en día los equipos y los líderes tienen que tomar decisiones frente a qué hacer con sus integrantes si de pronto no están nivelados en capacidades, en habilidades y en actitud para el trabajo o el desarrollo de las estrategias que allí se formulen. La apropiación del conocimiento y la tecnología, como bien lo decía David. David mencionó otro elemento que es la resolución de conflictos, que es un componente esencial de los líderes, de la existencia de los líderes. Y otro elemento fue la unificación de la cultura. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Entendiendo que las empresas tienen que o se llevan a identificarse a través de unos principios, de unos valores, de unas normas que definen una cultura organizacional. Entonces yo les preguntaría, ¿cuáles son esas estrategias que para las organizaciones se pueden definir para que sean implementadas desde un equipo de trabajo altamente eficiente o desde el ejercicio del liderazgo que permitan a las empresas ser exitosas o cómo evitar que incurran en ser una empresa no exitosa desde los componentes de la cultura organizacional, entendiendo que son esos principios que forman la personalidad, por decirlo así, de las organizaciones. Javier, cuéntanos. Bueno, en este tema yo creo que es importante recalcar cómo una empresa identifica sus equipos de trabajo. No podemos seguir en el pensamiento que teníamos que el equipo de trabajo es coger a 3 chicos de la misma área, a 3 mujeres de la misma área y ponerlas a trabajar sin un rumbo, sin un propósito, sino que debemos empezar a crear grupos de trabajo que vayan a convertirse en los equipos extraordinarios que necesitamos. Para eso necesitamos un tiempo, claramente, medir unas habilidades, establecer un plan de seguimiento a cada grupo de trabajo y ver cuál es el impacto que él va generando en el desempeño comparado con el tiempo que ha requerido para eso. Entonces, de esa forma vamos a saber, o sea, nuestro grupo de trabajo se quedó siempre como un grupo de trabajo o ha ido avanzando. Ya es un equipo, es un equipo con potencial, un equipo realmente altamente productivo y eso nos va a llevar a que si esa estrategia nos funciona, la podemos implementar transversalmente a toda la organización, generando pues un beneficio completo a toda la organización. Muchas gracias, Javier. ¿Qué piensa al respecto, Freddy? Bueno, Andrés, la cultura organizacional es muy importante en los diferentes equipos de trabajo. Y para explicarlo un poco, quiero que veamos una organización como el equipo completo de trabajo. ¿Listo? Ya no como los diferentes equipos, sino como la unidad, como un solo equipo de trabajo. Y viéndolo desde esa óptica vista, ¿qué es lo que necesitamos definir como ese equipo de trabajo? Tener una identidad en la empresa, que estamos identificados con la compañía, que como equipo de trabajo sintamos como que esa identidad, nos sintamos identificados, tengamos el sentido de pertenencia por una institución, tengamos una imagen positiva referente a lo que queremos, cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos desarrollando, poder expresar eso a los demás clientes, llamémoslo así, tanto internos como externos, como de manera positiva nos está agradando trabajar, cómo nos está agradando pertenecer a ese equipo de trabajo. Obviamente, bajo ese enfoque, no es que lo crean, sino es que lo sintamos realmente. Y cuando tú sientes que eres parte importante y fundamental y te sientes identificados en un equipo de trabajo, lo más importante es que tú no vas a querer irte. Entonces, esa retención del personal dentro de la organización va a ser muy importante, porque ya tú no vas a querer cambiar o tener la necesidad de estar cambiando persona a persona cada X de tiempo, sino vas a tener una persona que va a querer estar
posiblemente ser, como se dice coloquialmente, ser escuela en la empresa, y posiblemente la familia también va a ser parte importante en ese aprendizaje. Entonces, la cultura organizacional o va enfocada a hacer eso. Y cuando tú te sientes identificado, te sientes parte, parte importante, también vas a querer mejorar tu productividad. Y obviamente vas a comenzar a desarrollar muchos más talentos y habilidades en ese proceso de la conformación del equipo de trabajo. Entonces son 5 factores que mencioné, son 5 factores que son parte de la organización y del clima organizacional que desarrollamos dentro de la cultura de la compañía, para que obviamente tengamos un ambiente o un buen equipo de trabajo dentro de la organización. Claro que sí, Leonardo, muchas gracias. Fernando, cuéntanos. Listo. Entonces, en cuanto a las estrategias que debemos establecer para crear equipos de alto rendimiento, teniendo en cuenta la inteligencia artificial, es que primero que todo debemos cambiarle el chip a los chicos, ¿no? El chip a la población en general, que el cambio es bueno, aunque a nosotros y en general se nos hace muy difícil adaptarnos al cambio, porque vamos a pensar que nos va a sacar de nuestra zona de confort. Debemos aceptar estos nuevos dinamismos y también cambiar el chip en nuestros colaboradores. Debemos darles a entender que el cambio va a ser para bien, ¿no? Que siempre, pues, sabiendo y teniendo en cuenta que sea un cambio positivo, un cambio que nos lleve a mejorar, una idea diferente, siempre va a ser adaptada o siempre va a ser acogida por nosotros. Entonces, en este tema de la inteligencia artificial, también es necesario, pues, decirles que más que de pronto algo negativo, es un tema positivo el estar utilizando diferentes aparatos tecnológicos o estarnos culturizando cada vez más en temas de inteligencia, de adaptar nuevas máquinas, de adaptar nuevos procesos. Entonces, es cambiarles a ellos el chip a que vamos a mejorar y que ellos van a tener otra posibilidad de aprender, de formarse. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la cultura organizacional, para generar equipos de alto rendimiento, las estrategias es pues tenerlos, hacer que la cultura de nuestra organización sea una cultura incluyente, ¿sí? Sea una cultura que adapte y que fomente el respeto, ante todo el respeto, ¿no? Porque en nuestra organización vamos a tener población o colaboradores de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes orígenes. Entonces, este es un tema importante en el que debemos fidelizar también al colaborador. O sea, yo no estoy de acuerdo pues con el tema que dice Freddy Leonardo, que sea retener al equipo, sino entonces nosotros por qué fidelizamos a nuestros clientes externos y no a nuestros colaboradores. Debería usarse el mismo término, porque retener ya suena muy diferente a fidelizar, porque entonces retener es como tener a alguien en contra de su voluntad. Y este es un término pues ya diferente, ¿no? Entonces, digamos que discrepo un poco en esa parte, porque también deberíamos fidelizar a nuestros colaboradores. Deberíamos darles ciertos beneficios para que ellos se queden con nosotros, y eso lo hacemos a través de la cultura, de los valores que tengamos también. Y algunas estrategias que puedo ofrecerles para el trabajo en equipo es escuchar atentamente a nuestros colaboradores, hacerles entender que ellos también son parte de la solución, que ellos también pueden aportar ideas, empoderarlos, formarlos. Además de también, pues, darles la oportunidad de que crezcan y que ellos mismos puedan solucionar conflictos o darles cierta confianza para que entre ellos establezcan lazos de confianza a partir de los cuales se van a apoyar. Gracias, Fernando. Claro que sí. Digamos que siendo consecuentes con esta pregunta, identificamos en las intervenciones que varias de las estrategias que se proponen para el liderazgo de los equipos efectivos está la promoción de equipos extraordinarios en el contexto de la evolución de dónde nacieron hasta el propósito del objetivo que se tengan, el crecimiento dentro de la misma organización, que ya lo mencionaban, el hacer escuela. También tiene que ver mucho con las evaluaciones de desempeño de cada uno de los integrantes de
estos equipos, generar identidad o la fidelización como tal, que es ese factor de afianzamiento entre la organización y cada uno de los integrantes, que generen ese espacio de lealtad y pues no simplemente tener personas que de un momento a otro se van sin entender las etapas por las que está pasando la organización. Y esto ayuda a la promoción del liderazgo centrado en la misión, que es ese líder que es altamente competente y que está muy adherido a qué es la organización y entiende cada uno de los objetivos. Y digamos que estos aspectos finales se enmarcan en cómo evitar la fuga de talentos, que entonces hablábamos de la retención o de generar identidad o la fidelización. Digamos que eso también hace parte del trabajo de los gestores, de los líderes de equipo para evitar de que con el paso del tiempo nuestra organización tenga menos capacidades. Y David tocaba un tema muy importante que era el tema del impacto de la tecnología en el mundo moderno. Entonces, ¿qué pasó con los líderes y cómo afrontaron el tema de la pandemia, de la virtualidad, de la presencialidad o la alternancia? Fue un espacio que se nos abrió, que teníamos limitado, pero les doy, digamos que retomamos ese entendimiento y extiendo ustedes la pregunta, Javier. Bueno, este tema relacionado con todo lo que pasó en la pandemia nos hace llevar a entender que es importante, y yo tal vez soy muy incisivo en el tema, es ver qué responsabilidad realmente estamos delegando en los equipos de trabajo. Es una responsabilidad que están compartiendo entre todos, es una responsabilidad que se está yendo a unos, solo a una de las personas. Entendamos que debe haber un enfoque y un acuerdo unánime entre los equipos de trabajo, de manera que los objetivos que se tengan sean específicos y sean un rendimiento que se acople a cada uno de al equipo como tal. No puedo venir a poner metas ilusorias o inalcanzables a los equipos. Entonces, debemos empezar a evaluar si el propósito que tenemos es amplio y es significativo para la empresa o simplemente los tengo haciendo avioncitos imaginarios o si tienen realmente un propósito. ¿Está el equipo realmente, se complementan sus habilidades, tiene un tamaño suficiente, hace falta gente, sobra gente? Una vez tengamos esto, nuestros equipos van a empezar a ser mucho más dinámicos, para trabajar mejor, van a tener confianza entre ellos, que es algo sumamente importante para los equipos altamente efectivos. Gracias, Javier, muy amable. Freddy, por favor. Bueno, la inclusión de la inteligencia artificial y todo el tema de innovación es la vanguardia. Realmente es el futuro de las diferentes organizaciones que se han mantenido en todo ese proceso y en todos esos años. Realmente decir que una empresa que ha durado 20, 30, 50 años y que no ha tenido un proceso evolutivo en su tecnología o la inclusión de la inteligencia artificial en sus procesos, pues es prácticamente decir una mentira. El que no está incluido, el que no incluyó ese elemento tan importante, posiblemente no continúe en el mercado. Por eso las organizaciones que hoy en día están y que se han venido creando, inclusive las nuevas compañías, han incluido de manera significativa todo lo que tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial. Es algo que sí o sí debemos tener presente. El solo hecho de esta virtualidad, todo lo que estamos haciendo en este momento, hace parte de esa innovación. Posiblemente si no tuviéramos estos elementos que tuviéramos hoy en día a nivel tecnológico y estuviéramos atravesando por una pandemia, el tema de las reuniones o el conversatorio, llegar a acuerdos, posiblemente pues se nos complicaría mucho, pero gracias a esas habilidades y a ese desarrollo tecnológico hemos venido solventando en este caso puntual la pandemia, le hemos buscado como la mejor forma de sobreponernos a ella y obviamente continuar con el ritmo de la economía. De ahí que de pronto una de las ventajas grandes que tengamos es que de pronto todas esas actividades mecánicas que antes hacíamos o monótonas con una persona, ya la puede estar haciendo una máquina, ¿sí? Estamos reduciendo las condiciones
que estaban expuestas a nuestros trabajadores, que les implicaba posiblemente tener una enfermedad o un accidente laboral, ¿listo? A que de pronto ya lo tenga una máquina. Y a nuestro trabajador lo estamos llevando a otro nivel, ¿listo? Para que él comience a desarrollar todo lo que son sus habilidades blandas, que eso es en últimas lo que las organizaciones necesitan en ese tipo de evolución, en esa vanguardia, comenzar a generar ideas, comenzar a generar alternativas a los diferentes eh, problemas, puede ser, o inconvenientes que se puedan presentar, y evolucionar de manera paulatina y evolucionar de manera confiable para darle un buen resultado, digamos, que al desarrollo de la industria a nivel general, a nivel global. Obviamente que es entendible que de pronto el cambio de una máquina a una persona puede traer consecuencias, digamos que a nivel cultural de una persona pues grandes, inclusive ha venido trayendo desempleo, pero eso nos lleva a generar retos a cada uno de nosotros para aprender, para estudiar y para desarrollar nuestras habilidades de conocimiento y generar un plus adicional que ya no es que yo me dedique a hacer algo monótono, sino que ya soy una persona pensante, capaz de crear ideas, capaz de generar soluciones en este mundo que tanto lo necesita. Leonardo, muchas gracias. Por favor, David. Bueno, así es, pues la inteligencia artificial ha traído controversias consigo, ¿no? Pero en sí nos ha ayudado a desarrollarnos y a llevarnos a un nuevo nivel de interconectividad, porque podemos tener en cuenta como ejemplo que en la pandemia, por ejemplo, estábamos todos encerrados, pero a través de las redes, a través de toda la tecnología de la información que tenemos al alcance hoy en día, que posiblemente hace 5, 10 años no teníamos, podemos estar conectados entre todos y las empresas pudieron seguir trabajando, algunas sin problema. ¿Y cuáles pudieron seguir trabajando sin problema? Aquellas que se habían adaptado a las nuevas tecnologías de la información, aquellas que ya estaban preparadas sin saber que venía un tema como una pandemia, ya estaban preparadas para estar en un nuevo mercado, en un nuevo tema, en un nuevo negocio, como son las ventas por Internet o los desarrollos tecnológicos, incluso las industrias 4.0, que a dónde se enfocan las industrias 4.0, a que son industrias totalmente mm, orientadas a la inteligencia artificial, que necesitan muy poca intervención del factor humano. Entonces, todas estas industrias que estaban en este proceso de adaptarse y evolucionar en el tema tecnológico fueron quienes salieron a la vanguardia en esta época de pandemia, en esta crisis que nadie se esperaba. Entonces, son retos que se dan en momentos inesperados a los cuales debemos estar, para los cuales debemos estar preparados, ¿no? Sin temor a tener, sin temor al cambio, sin tener temor a adaptarnos, porque nosotros somos humanos y los debemos estar acostumbrados es a adaptarnos. Igual de esto debemos enfocarle a nuestros colaboradores o a formarlos en este tema, ¿sí? Formarlos en el tema de que deben tener cierta adaptabilidad, que se deben desempeñar, que deben aprender a pensar, que deben estar preparados para manejar situaciones a las cuales no, de las cuales no tengan pues un aviso previo. Un ejemplo claro de que la tecnología y quien no se adapta a la tecnología va a llegar pues a una crisis o va a llegar simplemente a la disolución de su compañía es, por ejemplo, Netflix y Blockbuster, que es un ejemplo a nivel mundial muy claro, donde Blockbuster no se quiso acomodar al tema de que vender películas por internet o subir contenido a la red, y Netflix le quería vender su idea y no quiso. Entonces Netflix se fue aparte con su idea y hoy en día nadie reconoce o nadie sabe nada de Blockbuster y Netflix es una tendencia mundial. Netflix está acá en América, Netflix está en Latinoamérica, Netflix está en Europa, Netflix está en todas partes y es un negocio a seguir, es un negocio donde la mayoría de la gente tiene su expectativa. Entonces, lo que debemos hacer es cambiar el chip y adaptarnos y también fomentar este cambio y esta nueva inclusión de la tecnología en nuestros colaboradores. Gracias, David, muy amable. Claro que sí. En el contexto de la tecnología y la inteligencia artificial y cómo afectó
la contemporaneidad de las organizaciones, pues digamos que hay unos factores de resaltar dentro de lo que ustedes bien expusieron, es el cambio, la modalidad del cambio de supervisión. Ya no se hace una supervisión con el trabajador in situ, sino se tuvieron que establecer nuevas metodologías y también afectó el cambio de frecuencia. Esto ayudó a redefinir cuál era la eficiencia de los equipos de trabajo y si las personas que integraban antes un equipo de trabajo son las mismas que hoy en día lo integran. ¿Eso en razón a qué? A que se redefinió el tamaño de estos equipos y los roles reales que representaban, porque en algún momento se identificaron personas o funcionarios que iban a la sombra de otros integrantes de equipos, pero una vez que hubo digamos que este proceso de atomización de los puntos de trabajo, pues se identificaron realmente qué era el aporte de cada uno de los integrantes a un equipo de trabajo. La inclusión de la inteligencia artificial en los procesos de automatización y toma de decisiones, pues digamos que ha sido significativo. Todavía es una discusión larga que pues espero poder tenerla en otro ambiente, en otro espacio. El crecimiento tecnológico para las organizaciones sí o sí fue una decisión que tuvieron que tomar a partir de la situación, pero como ya lo mencionaba David Fernando, quienes no tomaron la decisión que debían tomar en el momento justo, pues la adaptación, el proceso de adaptación les llegó tarde y el otro componente importante es la innovación. Esa adaptación e innovación de los líderes y las organizaciones son los que les ha permitido mantenerse a flote, avantes o produciendo aún hoy. Y de eso pues me lleva al último cuestionamiento digamos, de este foro de discusión, que es: ustedes propónganme o socialícenme cuáles son esas acciones de manera constructiva que pueden ejercerse desde el liderazgo o desde los equipos de trabajo altamente efectivos para mantener una organización o un equipo de trabajo en la mejor condición, ¿sí? Esas acciones que me permitan determinar, decir, bueno, aplicándolas, vamos a tener unos equipos de trabajo altamente eficientes, produciendo, siendo mejores cada día u organizaciones siendo exitosas cada día más. Andrés, pues yo creería que algo importante es ejercer control. El control dentro de una organización es vital para esto, pero no es ese control invasivo, es ser un control más de acompañamiento, un control que te permite evidenciar los procesos que está presentando tu equipo de trabajo, las fallas que se están presentando al interior. Tú no puedes, un gerente, un líder de un grupo, no puede dividirse en 6 para hacer un análisis de cada uno de sus equipos de trabajo, pero puede llegar a identificar factores específicos haciendo un análisis interno, sacar el tiempo, así como hacemos seguimiento a los procesos, como hacemos seguimiento a las metas, hagamos de seguimiento a los procesos que está llevando internamente el grupo de trabajo. Tenemos de verdad que medir si nuestro equipo se estancó, si nuestro equipo está echando una reversa y el impacto que está haciendo es cada vez menor y necesitan un tiempo mayor para generar el impacto que hacían antes. Entonces, veamos cómo podemos llegar a entender esos modelos de control, de seguimiento, de retroalimentación para pues, fomentar en nuestros equipos un motivo, un desarrollo a seguir creciendo y no como que sientan que ya llegaron a su punto máximo, sino siempre estarlo retando a más. Muy claro, Javier, muchísimas gracias. Leonardo, por favor. Vale, Andrés. Yo creo que un punto importante para potencializar ese liderazgo va acompañado a la tecnología, de la inteligencia artificial que hemos venido hablando. Digamos que antes, por el cumplimiento de horarios, estar en una oficina, sí, que estar ahí frente a un área de trabajo, a un computador, a una máquina, obviamente digamos que hacía que de pronto, como lo mencionaba Javier, tener como una vigilancia, un control de sus empleados. Ahora queremos como que abarcar un poco más, ahorita con la tecnología se puede dar flexibilidad inclusive de estar o no estar, digamos que en un sitio de trabajo, pero cumplir con nuestras obligaciones.
Entonces, el solo hecho de tener aplicaciones que me hacen seguimiento, aplicaciones que me puedan dar resultados, podemos contar con esa flexibilidad, digamos que en los horarios del trabajador, podemos estar gestionando desde cualquier lugar, cualquier tipo de, tanto decisiones como de elementos que se requieran para la organización. Este tipo de elementos como el que estamos utilizando hoy en día, reuniones virtuales, hace que de pronto se saquen espacios para concretar, independientemente que estemos o no en la parte del lugar físico en una organización. Entonces, darle esa capacidad y darle esa habilidad al trabajador que también puede hacer su trabajo en otros ambientes de trabajo, que él también como que tenga la capacidad de explorar, de verificar y de analizar y aprovechar esa tecnología para que obviamente tengamos a la mano y estamos en la vanguardia de poderla utilizar, establecer directrices, yo poder hacer mi trabajo, cumplir con mis responsabilidades, obviamente, pero de una manera como más amena con el apoyo de la tecnología. Creo que es parte fundamental que los líderes como que también se focalicen en que darle a su equipo de trabajo ese tipo de elementos y herramientas. Eso nos lleva, digamos que a los trabajos remotos, que es lo que también hoy en día se está abarcando mucho a nivel global, y son empresas que se han dedicado a tener ese concepto y han visto cómo su grupo de trabajo, cómo sus equipos de trabajo se han venido potencializando y que los trabajadores han venido cumpliendo con las metas, han venido cumpliendo con sus objetivos a nivel de la virtualidad, llamémoslo así, a nivel de ese trabajo remoto por medio de la aplicación de la tecnología. Gracias. Gracias. Leonardo, muchísimas gracias. David, por favor, cuéntanos. Bueno, entonces, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿yo qué acciones tomaría o pues qué propondría? Es tener un chip de adaptación al cambio. Y en trabajo en equipo y cultura organizacional, pues propondría más acciones de un tema de acompañamiento, un tema de guía a nuestros colaboradores, donde podamos ser nosotros el ejemplo a seguir de ellos, ¿no? Ser el ejemplo a seguir de ellos. Las acciones van siempre orientadas a qué hace el líder, cómo lo hace y cómo fomenta el cambio. Entonces, siendo el ejemplo a seguir, podemos motivar y podemos ser la inspiración de nuestros equipos de trabajo a través pues, de la relación de confianza que establezcamos con nuestro equipo de trabajo, a través también del tema de delegarles. ¿Les delegamos para qué? Les delegamos para que ellos se empoderen de las actividades y sepan a futuro resolver un tema o algún conflicto que se les genere. ¿Listos? Otro tema importante también es formar a nuestros colaboradores. Una acción muy importante va a ser siempre formar a nuestros colaboradores en sus temas de competencias, ¿sí? Conformarles sus competencias, sus habilidades, sacarle el jugo, como se dice coloquialmente, a sus buenas habilidades, a las habilidades blandas importantes que ya traiga consigo y también fomentar estas habilidades blandas en su equipo de trabajo. Un liderazgo ideal que pienso yo, ¿cuál sería? Sería el liderazgo del servicio, el liderazgo en cuanto a la paciencia. ¿Por qué? Porque un líder servicial, un líder que sea paciente va a ser capaz de guiar y orientar a su equipo de trabajo a llegar a metas reales, ¿no? A metas establecidas por la compañía y también los guía a que se reten más día a día, que se reten más día a día. Entonces, pues simplemente el tema acá también, todas estas acciones todos estos temas de guiar a nuestro equipo van orientados también a tener una buena planeación, una buena organización, saber dirigir y finalmente controlar todos estos aspectos de cómo vamos, tener una medición a través del tiempo y hacer un seguimiento para tener la trazabilidad de cómo vamos, si el equipo va mejorando o no y qué acciones podemos también tomar para intervenir en caso de que no nos esté dando resultado o también felicitar y darles créditos a nuestros equipos de trabajo dependiendo de nuestros resultados y el cumplimiento de nuestras metas. Claro que sí, David, muchísimas gracias. Digamos, siendo consecuentes con lo que hemos hablado esta noche,
cada una de las ideas que ustedes presentaron. Una de las conclusiones significativas y frente a lo que ya se expuso, puedo resumirlo en unas líneas o en unas palabras puntuales que fui escribiendo a lo largo de la noche, y que son: al líder, dentro de las estrategias y acciones que hay que tomar y que deben desarrollar tanto la organización con él como el líder con sus equipos de trabajo, es retarlos. Al líder hay que retarlo para saber cuál es su nivel de persistencia frente al alcance de los objetivos. Eh, Hay que confrontarlo, saber cuál es su disposición frente a la toma de decisiones. Hay que motivarlo, efectivamente. Hay que empoderarlo, y con este empoderamiento está el entrenamiento. Algo muy importante que mencionaban ahorita ustedes. Hay que evaluarlo o medirlo, tanto al líder como a su equipo de trabajo, frente al desempeño y el impacto que ese trabajo que ellos hacen tiene en la organización y tiene en los demás equipos de trabajo, determinando si son o no referente o ejemplos positivos. Hay que crear ambientes de tensión y calma que ayudan en la toma de decisiones acertadas o equívocas. Y esto nos permite aplicar herramientas que nos puedan alinear de mejor manera ese liderazgo frente a lo que la organización quiere. Normalmente queremos, como organizaciones, ser exitosas y que nuestros equipos de trabajo tengan los mismos resultados. Impulsar la creatividad. Con el líder hay que impulsar la creatividad. Él debe impulsar la creatividad sobre sus subalternos y promover los equipos a equipos de trabajo autogestionados, es decir, que ese liderazgo no sea de unipersonal, sino comience a rotarse, o que todos tengan el conocimiento de qué hacer y por qué hacer, ¿cierto? Motivar la creatividad en el ser, en el hacer y en el expresar. Entonces ahí hablamos de las capacidades de comunicación de estos líderes. Permitirle tomar decisiones desde el inicio de su desempeño como líder hasta el última parte de su proceso en cada uno de los niveles de liderazgo: líder de equipo, líder de líderes y así sucesivamente. Brindarle lealtad y respaldo. Digamos que ya ustedes también lo mencionaban en algunas de sus intervenciones, que está muy asociado a fidelizar a nuestro cliente interno. Entonces, en ese sentido, nuestros líderes van a tomar actitudes o comportamientos asociados a diferentes tipos de liderazgo según el contexto de la situación en la que se estén viendo inmiscuidos. Pueden ser democráticos o pueden ser dictatoriales en un momento, pueden ser emocionales, pero si hay algo que sabemos es que no queremos tener líderes tóxicos en nuestra organización. Si bien los líderes tóxicos han servido de referente para toma de decisiones y mejorar los demás tipos de liderazgo, sabemos que en las organizaciones no los queremos. Entonces, digamos que esa es una conclusión de todo lo que ustedes han hablado, y digamos que esta es la forma como vamos a cerrar este conversatorio sobre liderazgo, toma de decisiones y empoderamiento, digamos, en el marco de la tecnología, en el marco de la virtualidad y demás. A ustedes por su participación, por estar dispuestos, por su tiempo, muchísimas gracias. A Javier, a Leonardo, a Fernando, muy amables.